Bienvenidos todos a Perro Negro, el podcast en el que Bolivia está primero. Durante muchos años, en algunos gobiernos militares especialmente, se acusaba a los militares de violar los derechos humanos, sobre todo a los opositores políticos. Pero el tiempo pasó, las cosas cambiaron y hoy en día se dan muchos casos donde los que ven sus derechos humanos violados son los militares y no al revés. Y lo que pensamos aquí en Perro Negro es que nunca deberían violarse los derechos humanos ni de los ciudadanos ni de los militares. Pero la historia que vamos a conocer hoy no es la de los militares de octubre de 2003 que tuvieron que padecer largas condenas en la cárcel, ni tampoco los de los militares de 2019 que también tuvieron que pagar por su obediencia a la ley y a lo que se les instruyó, sino por los militares que sufrieron las consecuencias del pseudo golpe del 26 de junio de 2024. Para hacer este análisis nos encontramos con el militar y abogado Daymond Geria. Daymond, un gusto tenerte en Perro Negro. Bienvenido. Un placer, Chichi. Para mí es un honor estar contigo y verte después de casi 30 años. Te conocí muy joven, cuando era capitán y trabajaba yo en el... Seguimos siendo jóvenes, ambos. Pero te debemos ser. Daymond, tú eres abogado, eres especialista en educación, especialista en derechos humanos, y obviamente tu primera vocación y profesión es la de militar. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación de los militares que se vieron involucrados en los hechos del 26 de junio de 2024? Creo que tienes sobre todo el insumo, las versiones de ellos, pero también de las esposas de ellos, lo que han tenido que padecer a consecuencia de obedecer órdenes para participar en estos hechos. Sí, tengo una visión y tengo una vivencia, que son dos cosas muy importantes cuando tienes que formar criterios y poder emitir conceptos que tengan la carga de la realidad. En esta situación tenemos que dividir en dos cosas bien prácticas y lógicas para poder entender dónde me encuentro yo y en relación a qué grupo familiar me dedico a defender. El problema del 26 de junio seguramente va a tener un camino largo para definir culpables, inocentes, participantes, etc. Ese es el camino que la justicia ordinaria, por el lado del derecho penal, va a tener que llevar inevitablemente a lo que yo voy a llamar, seguramente dentro de poco, el juicio del siglo XXI. Porque es eso, es un juicio muy grande respecto a 20 años de ingobernabilidad y sobre sometimiento de la institucionalidad a una ideología. ¿Correcto? En este desenvolvimiento histórico que estamos viendo, sucede que el 26 de junio se da la supuesto golpe de Estado que desde el sentido común es cualquier patraña. Porque la historia, Chichi, nos ha enseñado que los golpes de Estado no son de la noche a la mañana. El Plan Cóndor tuvo una maduración más o menos de 15 y 20 años. Así dice la historia. En todo golpe de Estado hay una conspiración. Tiene que haber una planificación. Un golpe de Estado bien planificado, el día D a la hora H, se cortan todos los medios de comunicación y solamente aquellos medios funcionan los que manejan, los que están en la sonada, vamos a llamar. O los que buscan, desde ese punto de vista, destituir algo. Pero queda en sus manos. O sea, nosotros el 26 a las 3 de la mañana debíamos haber visto volar las antenas que están en el Alfo, explotar todos los canales de televisión. O sea, eso es planificar. No, eso es la historia militar nos enseña y la historia de la vida del ser humano enseña. Golpes de Estado como el de Pinochet, por ejemplo, no fue de la noche a la mañana. El Plan Cóndor no fue de la noche a la mañana. Incluso Pinochet bombardeó la moneda donde estaba Salvador Allende. Todo obedecía a un plan. ¿Ya? Eso ha sido, en este pseudo golpe, ha sido cualquier cosa. Lo que sí ha sido planificado va a ser
a medida que vayamos desarrollando la conversación, los 20 años. Eso lo vamos a ver en su incidencia dentro de las Fuerzas Armadas y especialmente dentro de mi fuerza, que yo soy del ejército. Entonces, ¿qué pasa ese 26? Yo charlando con las madres y esposas de los militares que están privados de libertad, llevaban una vida normal. A las 6 de la mañana habían salido sus esposos, tenían que hacer sus quehaceres, las señoras estaban llevando a los chicos al colegio, etc. Toda una vida de la familia normal. Resulta que a partir del mediodía empieza el despelote, que los tanques, hay muchas versiones que dicen unos de la señora que converso, que sus esposos decían, nos dijeron que había una condecoración. Otros dicen que nos dijeron que había un ejercicio, que teníamos que preparar para hacer el ejercicio. Otros dicen que había una condecoración. De todo se dice. O sea, lo llevaron con engaños, en otras palabras. Alguien tiene que haber sabido la verdad. Esto tiene que tener... No hay generación espontánea que existe. Eso se ha desechado hace cuánto. Aquí ha habido un germen que ha desencadenado toda esa desgracia dentro de mi institución. Yo la llamo desgracia que comenzó... Esta desgracia comienza hace 20 años atrás con el comandante del ejército, general Versace. Y le seguirá Cueto, y le seguirán, bueno, todos los muchachos que han sido comandantes. Siguiendo una línea doctrinal, por si acaso. Nada es casual en la vida. A mí me ha costado entender y desenmarañar ese nudo gordiano para entender por qué las cosas se movían. Y al tema que específicamente nos trae, no ha sido una cosa que haya sido planificado como hace 20 años atrás. Esto ha sido porque a alguien se le ha ocurrido quererse quedar un poco más de tiempo en el gobierno, que también sabía iba a llegar a estas consecuencias. O sea, tapa tu error, tapa tu hueco enorme con la basura que puedas, y agárrate al quien puedas y meterlo ahí para volver a planar el terreno. Y eso es lo que pasó. Entonces nos encontramos con que los oficiales, suboficiales y sargentos, a partir de las 3 de la tarde son tomados presos, enmanillados, presentados a la prensa como delincuentes. Muchos, porque alguien tiene que saber, mucho y saber lo que está pasando. Porque la mayoría obedece órdenes. Ahí lo tienes al que empuja la tanqueta contra la puerta del Palacio Nacional. No, oye, hasta eso debería haberse planificado. Hasta eso se escribe en nuestros planes de operaciones. Y esto no es secreto militar, que no se alarmen mis camaradas, el coronel que está hablando de secretos militares. No. El secreto militar está dentro de tu cabeza y en tu capacidad de planificar. Entonces, hasta esos niños detalles, los militares planificamos. Y eso no ha sido planificado, ¿no? Ha sido, a ver, bajo el sistema meterle nomás versión militar. No, versión tilín, pues, ¿no? Como el señor ese dijo, no, mis abogados se meten nomás y ellos arreglan. Él pensaría, no, le meterán nomás y los militares van a arreglar. Eso es el particular. Porque cada vez que hablamos, vemos lo que sucede en el desarrollo del día a día. Esto se está cayendo a pedazos. Las señoras, me reúno con ellas y empiezo a escuchar los dramas que han vivido a partir del tercer día. Ya. O sea, esto fue una farsa, creo que todo el país lo vio y lo definió así. Al principio la gente se asustó, pero después se dio cuenta que era un show. Se acabó la farsa y todos los que participaron en esto fueron detenidos a la cárcel. ¿A la cárcel, a los recintos militares? Sí. No, eso es buen toque. Se ve que sabes. Deberíamos empezar pues por la justicia militar, ¿no? Claro, los militares son juzgados por la justicia militar. Claro, correcto. Porque si bien un área civil no es un área militar, pero cuando se desarrollan las operaciones, esa área civil se convierte en zona de operaciones y viene a ser militar. Y no los llevan a la justicia militar. En este caso deberían haber ido a la justicia militar. Porque o sea, ha sido tan mal armado que por dos lados los han atacado a los oficiales. Por la justicia ordinaria y por la militar. En la justicia militar nosotros tenemos los actos preparatorios para decir si ha sido un delito o ha sido una falta, es el sumario militar. Sumario militar, ¿no? Y ese dura 10 días, porque es sumario, 10 días. Y ahí determinan si tú eres culpable
o si es inocente. Y si es culpable, obrados después de la apelación y de la reconsideración y apelación al Tribunal de Personal del Ejército y al Tribunal Personal Superior de las Fuerzas Armadas, que es el Comando Ejército, que se determina que has tenido un delito, te vas a la justicia militar. Aquí no ha habido ese tracto. Para decirte que las apelaciones al Tribunal Supremo del Personal de las Fuerzas Armadas no han sido terminadas de contestar. Son 90 días que yo tengo en algunos casos y otros muchos más que la parte administrativa militar no ha contestado. ¿Y cuántos son los militares que están presos en este caso? Yo tengo nueve esposas de militares. 9. Eran 25 lo que me desaparecieron ellos. 5 se han declarado culpables. ¿Es esto? No. Los que se han declarado culpables han salido. Han salido, pues, por el abreviado, pero ¿cuál es la condición sine qua non del abreviado? La pena tiene que ser de 5 para abajo. Claro. Pero alzamiento armado, ¿cuánto? O sea, no encaja, te das cuenta. Posiblemente me esté equivocando, años más, años menos, pero alzamiento armado tiene una carga penitenciaria mucho mayor, ¿no ve? Entonces, no encaja. Eso primero que yo me fijé, dije, no encaja, que hay que algo mal. Pero yo, como tiene sus abogados ellos, por ética, no me puedo meter a la parte ordinaria. Entonces me he dedicado a la parte de la familia. ¿Y qué sucede? ¿Qué me han contado las señoras? Algún día, la verdad va a tener que salir la razón, con más detalles de lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, un detalle. Abandonen las viviendas. Boom, 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 desde la mañana. Las viviendas donde ellos viven. Sí. Las viviendas que por cambio de destino nos tocan. En este caso, las viviendas que están en el colegio militar, en los 3 edificios. Iba la policía militar, tienen que desalojar, los vamos a sacar. No encaja, pues, ¿no ven? Si ni siquiera han tenido el debido proceso, ni siquiera tienen sentencia ejecutoriada, un proceso no dura, pues, 2 meses, un proceso por lo general dura 3 años, chichi. Se los han sacado de ahí a sus mujeres, sus hijos. Algunas han salido, porque yo no estaba con ellos en ese momento, y otras se han quedado. Porque aquí está. Una de las medidas ha sido interponer un amparo constitucional de los derechos humanos contra la violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes. En este amparo yo he pedido la restricción del derecho constitucional a la salud, al salario y a la vivienda. La Sala Constitucional Tercera del Alto, que me ha tutelado únicamente la salud. No así el salario, que es el nuevo que hemos metido, no así la vivienda. La vivienda la hemos podido parar. O sea, has podido evitar que sean desalojados. Las señoras como los chicos, todavía. No de todas, lamentablemente, chichi, las que han podido quedar hasta que yo he llegado, porque si no, todas hubieran estado fuera. Pero el tema de la salud significa que a estas personas les fue privado su derecho de ir a Cosmil a atenderse. Así es. Ha habido casos tan emblemáticos y tan tristes, yo siempre voy a poner este ejemplo porque lo que más le afecta al ser humano es que le dañen a la familia. Con un sentido, chichi. Si se declaraban los 25 culpables, el golpe de Estado estaba firme. Claro, si todos son culpables, ahí está el golpe. Pero solamente van 5 y los otros 20 no. Porque no han tomado en cuenta nuestra formación militar. Estos tipos del MAS se han equivocado. Estos mis camaradas, de los cuales muchos de ellos han sido mis cadetes o mis oficiales subalternos, realmente habían sido forjados en la escuela de Cóndores y no se han doblado. O sea, no han admitido la culpabilidad que saben que no tienen. Los que han admitido algo tienen que ver. Yo no estoy juzgando, pero hay la duda razonable. Pero decime, ¿y cuál es el objetivo de los que impulsan este trato a estas personas que han cumplido con las órdenes que les han instruido? Era pues que se ponga en firme el golpe de Estado. Estoy diciendo, si los 25 se declaraban culpables, el golpe de Estado tenía sentido. Entonces, el pobre presidente estaba siendo acosado por su comandante del ejército, que, dicho sea de paso, tenían una muy buena relación un domingo antes jugando básquet en no sé qué colegio de la zona central. ¿No ven? Entonces, ¿qué ha habido ahí? Lo vamos a saber. A mí que me interesa es de los niños, niñas y las mujeres y adolescentes. Esto se ha ganado, la salud, hemos ganado.
pero no les ha dado la gana de cumplir. ¿Qué tal? Es decir, que La sentencia. ¿cuál no los atiende? No les han atendido. No les atienden. Y he presentado quejas. Me he quejado al presidente de la sala. Y realmente han sido, vas a disculpar la palabra que voy a decir, mañudos. En mi queja me la han hecho rechazar con el presidente. Me han dicho, no, les han mandado una prueba. No, todos están afiliados. Aquí está, señor presidente. Y el presidente me rechaza. Cuando yo recibo el rechazo, no pues. Estar vigente no es lo mismo que recibir salud. Porque todos estamos vigentes, pero el ejercicio mismo del derecho a la salud, que se materializa con la ficha que sacas para odontología o pediatría, Y que te atienden. eso es pues tener el derecho a la salud. Aquí se acata, pero no se cumple. Le han tirado medio los españoles del siglo durante la época de la colonia, ¿no ve? Sí, pero no han contado que yo soy un tosudo, pues, ¿no? Y yo he llegado, esta mañana he tenido la suerte, no la suerte, sino es un buen oficial, el nuevo gerente de Cosmil. He hablado con él y le he mostrado porque hubo algo que me dijo, anda a hablar primero con este coronel, con el coronel García. He ido a hablar, le he explicado. Él ha entrado recién el 16 de Tuten. Ni sabía que había pasado esto. Nunca le pasaron la información. Claro, había un hombre del MAS ahí, su nombre me lo voy a reservar, que han visitado todo esto, que no les den. Pese a que ya han salido muchos de los camaradas con medidas cautelares y están en su casa, no reciben todavía el beneficio de la salud. Bueno, el coronel me escuchó esta mañana y a partir de espero que del día martes o miércoles ya se restituya la salud. ¿Qué enarbolaba Cosmil en ese momento para no darle la salud? No ponen plata, pues. Si no ponen plata, ¿cómo les vamos a dar salud? Entonces, ¿en qué queda la solidaridad del sistema de salud? ¿De dónde? Y lo dijo el presidente de la Sala Constitucional, el Estado debe velar por la salud. Y usted, Cosmil, no sé qué hará. Me paga la salud de él. Y aparte del tema de la salud, esta gente no recibe sus sueldos. Ahí viene lo más interesante, ¿no? Como estos no quieren someterse a decir que son culpables, córtenle el sueldo. Pero vamos a ver cómo les va. Sáquenles de las viviendas, a ver cómo les va. Entonces están viviendo desde agosto hasta la fecha, que ya es agosto, un año, septiembre, octubre, noviembre, sin salarios. Imagínate el drama de esa madre con 3 niños, colegio, comida, vestimenta. Los chicos están creciendo, zapatitos. Oye, hemos llegado al peor nivel del ser humano, a tratar de humillar a las personas de tal manera que mis camaradas se declaren culpables. Ahora, el gran responsable de todo este desvarío y tanta crueldad es en última instancia el señor Luis Arce, el ministro de Gobierno de entonces del Castillo, el ministro de Defensa de entonces. Ellos son los responsables de esto. Cuando iban las señoras, aquí también presentaban sus cartas para que les devuelvan el salario, decían, el Ministerio de Defensa es el que paga. Íbamos al Ministerio de Defensa, no, el Comando de Ejército tiene que pagar. Ya. Una carta, 15 días, el otro 15 días, en el mejor de los casos, 20 días, o si no, al otro mes. Se tiraban la pelota. Pero gracias a esto, sabemos ahora, a ciencia cierta, que el ministerio solamente es detentor y pagador de la lista que le envía el Comando de Ejército. La Fuerza Naval no tiene ese problema. La Fuerza Aérea no tiene ese problema. Solamente lo tienen mis camaradas del Ejército. Entonces aquí, lo maquiavélico, la maldad en su máxima expresión, la oscuridad en su máxima expresión, han sido los comandantes del Ejército. Porque no han tenido el valor civil
de decirle, ¿sabe qué, señor ministro? Esto no podemos hacer. Suficiente, pues, con que estén fregados allá en la cárcel y aquí les estemos haciendo sumario, porque el artículo 85 de la LOA, Chichi, dice que tienen el tiempo de 2 años para el proceso militar u ordinario, al término del cual se deberá definir su situación judicial. Si no tienen nada que ver, se les destituyen los honores con los que habían salido. Si era comandante, vuelves a ser comandante, ¿no? Pero en ningún momento se dice que les tienen que quitar sus salarios ni la salud, que son derechos fundamentales. Obvio. Solamente en 3 casos se quita esos derechos, Chichi. La Constitución lo dice. Cuando has servido en fuerzas enemigas, has vendido información al enemigo. Yo que sepa, no estábamos en guerra con nadie. Yo que sepa, tampoco le estamos espiando a nadie. Y que se roben la plata del erario nacional. Ejemplo, el sinvergüenza gerente de MAPA podría haber sido uno de mis oficiales. Y quítele su derecho al salario, ¿no? Ellos, el comando de ejército ha tenido cada burda idea para sustentar la estupidez en derecho, que me ha sido difícil explicarle al magistrado. ¿Sabe qué? Esta tontera aberración doctrinal en derecho no le puedo explicar yo, no sé cómo explicarle. Porque si la ley dice que tienen derecho a sus beneficios sociales, ¿cómo les quitan? Ahora, Diamond, para ir concluyendo esta dramática charla sobre estos temas que me parecen tan crueles, ahora el gobierno ha cambiado. Hay otras personas, hay otros políticos, hay otra actitud. Hace un par de días el presidente Paz ha ido a devolverle la Casa de los Derechos Humanos a la señora Carvajal, que me parece muy bien, y lo he felicitado por Twitter. En este tema, en todo el mundo de las Fuerzas Armadas, ¿podemos esperar que van a haber cambios a consecuencia del cambio de gobierno? Debería, ¿no? Yo pienso que en el buen derecho sí. Pero no solamente es agarrar y sacar un indulto y fuera, porque ha venido uno de Alianza, ha presentado un proyecto de ley para los de Sencata y para los de Sacaba. Está bien. Y me llamaron de Panamericana y me preguntaron si estaba bien. Obviamente está bien. ¿Y cómo se sienten ustedes? Bueno, nosotros nos sentimos discriminados, ¿no? Porque si bien son diferentes los momentos históricos, tienen una línea de conducta. El romper la institucionalidad. Ese es el fin ulterior del socialismo. Rompeme la línea institucional. A la señora Áñez, por ejemplo, se le reprochaba que ella hizo una declaración en Santa Cruz diciendo que todos los involucrados en los casos de 2019, cabalmente, tienen que ser indultados, etcétera. Pero hay antes de 2019 y después de 2019. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso es central. Esto es central, pero yo pienso que no tiene que haber un indulto. Para mí, desde mi punto de vista, desde el punto de vista constitucional, esto tiene que seguir la línea ordinaria, sentarnos en la mesa de los acusadores y acusados y decirle, señor, ¿quién ordenó esto? Porque ordenan de arriba. ¿Sabes? Hasta llegó a pensar que Dios era el que ordenaba a Che hacer sus barbaridades. El diablo en todo caso, pero bueno. Obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concluir eso, querido Chichi? Que esto no tenía ni pies de cabeza. Que esto ha sido lo más oprobioso que le ha podido pasar a mi institución. ¿Qué he aprendido yo? Que si bien hemos cumplido 200 años, Chichi, 180 años no se pueden borrar con 20 miserables y mal manejados años. No han podido romper la espiritualidad boliviana. No han podido. Entonces, gracias a esos 180 años y la formación que han tenido los oficiales, esos 20 oficiales que se han resistido a sentirse culpables, pese a la presión familiar, que es yo me imagino cómo vivían pensando, cómo estaban sus hijos. ¿Te das cuenta? No, por supuesto. No, pues. Solamente la Gestapo, pues. Y Auschwitz, ¿lo ve? Austerlitz, pues. A ese nivel hemos llegado. Modernamente, o digo, contemporáneamente. Ahora tú esperas que los amparos, digamos, bueno, uno ya salió procedente, pero no se cumple, y el otro tiene que salir procedente. El de los salarios, yo ya he hablado con el coronel García de Cosmil, ¿no? Ahí han tenido mucho que ver sus abogados, ¿no?
Los abogados, obviamente, manejados por el masista que estaba ahí adentro. Yo no tengo que discutir, no tengo a nadie. La única servidumbre que nunca nos mancha, chiquis, la servidumbre a la ley. Yo no lo he dicho, no es mío, es Pantaleón de Lens el que nos dijo. ¿Hace cuánto atrás? Entonces, yo lo digo. El señor Coronel García esta mañana me ha recibido y le he explicado. Hay culpables dentro de la institución, sí. Yo que tengo que arrastrarlos a los dos gerentes a la justicia ordinaria por no cumplir esta sentencia constitucional, es mi obligación como constitucionalista. Y este nuevo amparo, que va a llevarse en la misma sala constitucional, a la cual tú vayas a hacer llegar la invitación para que vaya un reportero tuyo. Y nos dan el amparo, mi trabajo constitucional se habrá cerrado. Yo habré cumplido con mis camaradas. Bueno, Diamond, te agradecemos muchísimo, no solo por la entrevista, sino por el trabajo que tú haces defendiendo principios, porque no es millonario, no te vas a volver con este acto de consecuencias que tú haces. Por bonos, ¿no? No. Pero son mis camaradas, chichi. Y la institución. Soy militar, pues. Yo Y amas, digamos. Y me duele, pues, hermano. El ejército es la intelequia. Sí, pero nosotros la volvemos fuera, o humana o inhumana. Nosotros somos la base. Si nosotros nos volvimos del ejército, quedan las paredes. Y eso no es institución. Institución es el soldado que está en la frontera con su sargento, con su oficial o con el oficial guardando la frontera. Y no ha faltado un buen periodista que ahí dice que los militares deben quitarse los privilegios. Aquí nos han quitado la dignidad. Casi nos quitan la dignidad. Casi nos quitan la dignidad. Diamond, yo te agradezco muchísimo y te deseo la mejor de las suertes en esta lucha que estás llevando a cabo. El movimiento al socialismo realmente metió mano en todas las instituciones del país. Incentivó la división, la confrontación, el odio a todo nivel. El abogado Diamond Geria dijo que la ley no cuenta, Evo Morales, que métanle nomás, que los abogados lo arreglen. Para mí, ese fue el dictamen pseudo constitucional más grande que podía haber habido desde el punto de vista de la oscuridad, desde el punto de vista de la negación de la verdadera justicia y la verdadera constitucionalidad. Pero así le fueron metiendo a todo. Y yo creía, francamente, y lo dije cuando sucedieron estos hechos, que a lo último que no se iban a atrever a tocar es a las Fuerzas Armadas, que finalmente son los que mantienen en este país en épocas de límites de confrontación, de extremos, en épocas que son especialmente intensas, los que mantienen la coherencia, el sentido común y la sensatez son los militares, aunque en nuestras épocas de juventud hayamos sido antimilitares, pero agradecemos que estén ahí cuando se arma la gorda, ¿no es cierto? Así es. En muchas oportunidades. Entonces, que hagan esto con tanta crueldad, con tanta frialdad, con tanta inmisericordia, sobre todo hacia las esposas, los niños, me parece realmente el colmo, y esperamos que ahora, con este nuevo gobierno, se proceda a corregir todas estas barbaridades. Muchas gracias por habernos seguido.